Soy Raúl Zaffaroni, un viejo profesor de Derecho, turista jurídico. Nací un 7 de enero de 1940, exactamente en la esquina, en el edificio que está, en el departamento que está en la planta baja del edificio que está en la esquina de las calles Tres Arroyos y Espinosa, en pleno barrio de la capital. De modo que soy auténticamente porteño, aunque no es mi culpa. Yo no elegí nacer ahí, naturalmente. Era el día más caluroso del año 40, eso lo registran los récords de calor. Y justamente yo nací al mediodía. Y bueno, enfrente había una lechería, creo que ahí se proveía mi madre de leche en los primeros años de mi vida, pero permanecimos en ese departamento hasta 1943. Yo tendría 3 años, 2 años y algo, cuando mi padre compró una casita en Donato Álvarez 784, que todavía tengo, Flores Norte. Y bueno, nos fuimos a vivir ahí y ahí me crié, en esa casa. Fui a la escuela que quedaba a 2 cuadras a la vuelta, la Escuela del Estado, la Juan B. Peña, en la calle Trelles, escuela en la cual fue maestro Leopoldo Marechal. Bueno, el secundario lo hice en el Mariano Moreno, el viejo y glorioso Mariano Moreno. Era el colegio más populoso y popular de la ciudad en ese momento. Hice el secundario en 4 años, rendí tercer año libre, de modo que entré a la facultad muy joven. Salí del bachillerato a los 16 años y a los 17 años estaba en la Facultad de Derecho. ¿Por qué seguí la Facultad de Derecho? Bueno, mentiría si digo, no, fue una vocación que me surgió así. No, no es cierto. No es cierto. Nadie en mi familia era abogado, ni tenía nada que ver con el derecho. Mi padre era un industrial casi artesanal que se dedicaba a fabricar criques a cremallera e instrumental para la explotación de canteras. Mi madre una ama de casa. Siempre anduve bien en matemáticas, pero no me gustaban las matemáticas. Las ciencias biológicas le tenía cierta desconfianza. Y más me inclinaba a leer historia, política, literatura. Entonces, bueno, me atraía mucho más todo aquello que fuera humanidades. Por supuesto que, bueno, yo pertenecía a una familia de clase media, ¿no? De modo que primero necesitaba estudiar algo que tuviera alguna salida laboral. Y en segundo término, bueno, hoy están mucho más asentadas todas las otras carreras de humanidades. En aquel momento, bueno, todavía estaban en los comienzos. De modo que, bueno, entro a la Facultad de Derecho y es un mundo raro para mí. En mi familia nunca hubo nadie que militara en política. Se hablaba, naturalmente, en la mesa, con todos los prejuicios de una familia hija de inmigrantes, prejuicios no muy progresistas, por cierto, pero no, nada más. No había una orientación. Lo que sí yo la tuve desde muy joven, desde muy chico, desde adolescente. Me impactó en aquel momento la figura de Arturo Frondizi, me impactó negativamente el terrible gorilismo de las otras fuerzas políticas, el terrible desprecio hacia lo popular. Y sí, milité en la UCRI hasta que, bueno, me desilusioné de la gestión de Frondizi, aunque reconozco hoy que fue mucho mejor de lo que yo suponía en aquella época. Y bueno, me aparté de la política, ¿no? Me fui ideológicamente, me identifiqué siempre más con el peronismo, pero por su tendencia a la justicia social, etcétera, por su carácter popular, pero ahí dejé la política, ¿no? La dejé durante muchos años, la política activa, sí.
Yo era un pibe de barrio que se tomaba el 124 para ir a la Facultad de Derecho y llegaba y... Primera impresión a ese monumento de arquitectura bastante fascista, pero bueno, medio monumental. En segundo término, estamos hablando del año 1957. Era una facultad totalmente gorila, absolutamente, digamos la verdad. Realmente íbamos pasando materias, pero nos dábamos cuenta de que había un contenido notoriamente antipopular en general en la enseñanza. Y de inmediato quise hacer el doctorado. Hice una cosa muy rara. El doctorado en Derecho estaba suspendido en la Universidad de Buenos Aires y permaneció suspendido muchos años. Entonces dije, ¿dónde lo hago? Y me fui a otra universidad nacional, a la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. Y debo decir que realmente la primera vida universitaria, así de diálogo con profesores, de diálogo entre los compañeros, la tuve en Santa Fe, la tuve en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Y fundamentalmente con un profesor español, un republicano exiliado, don Manuel de Ribacova y Ribacova, con quien después mantuve una relación a lo largo de toda la vida, una relación académica a lo largo de toda la vida. Y luego, a los 24 años, pedí una beca de la OEA y me fui a México. Y me quedé 1 año y medio en México, estudiando con don Alfonso Quirós Cuarón, que en aquel momento era una especie de patriarca de la criminología mexicana. Y el maestro Quirós Cuarón fue quizá otra de las personalidades que más me influyeron por aquellos años. Sí. Volví a Buenos Aires después de 1 año y medio en México. Tardé unos 4 meses en llegar de México a Buenos Aires porque fraccioné el pasaje y fui parando todas las capitales de nuestra región. Estuve en Buenos Aires unos meses y de inmediato me ofrecieron si quería regresar a México como profesor de la Universidad Veracruzana. Y volví ahí y estuve, en definitivo, otros 2 años en México, hasta que se produjo en México la crisis del 68, la huelga universitaria del 68, con la consiguiente represión, todo aquello que todavía no quedó muy aclarado. Yo tenía una invitación para la Universidad de New York en Albany. Y viendo la situación violenta que se había creado en México, les escribí a los gringos y me fui a Albany unos días. Y justamente 2 días después de llegar a Albany fue cuando se produjo la tragedia de Tlatelolco Nonoalco en el 68. Volví a Buenos Aires a pasar las fiestas. Circunstancialmente me ofrecieron la posibilidad de quedarme, de desempeñar el cargo de juez de tribunal oral en Villa Mercedes, en San Luis. Ciudad que yo no conocía y provincia que tampoco conocía. Pero acepté, dije, por un tiempo no viene mal, y me quedé 5 años en Villa Mercedes. En esos años, en el año 72, me fui a Europa, había hecho un viaje a Europa muy corto en el 70. En el 72 era el segundo viaje que hacía y me fui con una beca del Max Planck Institute y me instalé en Freiburg cerca de 1 año. Me metí mucho más en lo que era la cuestión técnica, la cuestión de técnica jurídica, la cuestión de dogmática jurídica. Escribí el primer libro en el que digo algo más o menos interesante, que es La teoría del delito, que apareció en 1973 acá. 1975 me ofrecen la posibilidad de venir a Buenos Aires como juez federal, juez penal federal en Buenos Aires. Era un verdadero desafío, ¿no? Era un momento sumamente difícil y acepté. Y éramos 4 los jueces federales de la ciudad penales de la ciudad de Buenos Aires,
un juzgado estaba vacante, de modo que éramos 3. Era el doctor Nochetti Fasolino, era el doctor Teófilo Lafuente y yo, los últimos meses del gobierno constitucional y los primeros meses del año 76 hasta el golpe. Una situación tremendamente difícil, pero que me permite comprender cuál es la dificultad que tiene el fuero federal penal de la Ciudad de Buenos Aires, que es que si uno no está con los pies en la tierra, cree que todo el poder pasa por ese fuero y por decisiones individuales que uno tome, o que está todo el país pendiente de lo que uno va a decidir en cualquier momento. Es un poco psicotizante el clima. Se conversó la posibilidad de que me nombraran camarista en la Cámara Federal de la capital, y yo me negué rotundamente, pedí que me nombraran en la Cámara Ordinaria, o de lo contrario que no me nombraran nada, ¿no? De la impresión que me causó aquello, ¿no? Del riesgo que vi de que uno pueda dejarse llevar por ese contexto de omnipotencia que se genera ahí, ¿no? El golpe de Estado del 76 me sorprende en el juzgado federal. Se remueve a mis 2 colegas, yo presento la renuncia, porque pasó algo curioso. A los 10 días se cerró tribunales, se abrió a los 10 días, y al único que no habían removido era a mí. Bueno, presenté la renuncia y bueno, me ofrecieron degradarme a juez de sentencia ordinario. Bueno, y ahí sí empecé a sentir algo raro, que bueno, ya tenía la experiencia del juzgado federal, pero desde que fui juez de sentencia todos esos años, que fueron los 6 años de dictadura, no me ascendieron a nada, no me miraban con mucha desconfianza, me habían echado de la Universidad de Buenos Aires, me sancionaron 2 o 3 veces, había un fiscal de cámara que se dedicó a perseguirme, por suerte después lo cambiaron a otro lado. En fin, creo que ahí sí se empezó a ver la diferencia política significativa, ¿no? Debo decir que en la dictadura, bueno, como era juez para los ladrones comunes, no había mucho motivo de presión. Investigamos habeas corpus, los que pudimos investigar, y nos sacaron los habeas corpus, los centralizaron en la justicia federal, para que no investigáramos más. En fin, esas fueron algunas cosas de las que fueron sucediendo en aquellos años, ¿no? Y nos fuimos dando cuenta de lo que estaba pasando, que era un genocidio, sí. Sí. Yo siempre he sostenido, es mi misma línea de pensamiento en materia penal, ¿no? Y en esa línea de pensamiento, bueno, me revocaban la mayor parte de las sentencias. ¿Por qué? Porque consideraban que tenían que ser sentencias más duras. Cuidado, en esto yo no creo que haya habido una presión de la dictadura, ¿eh? No, estaría mintiendo. Creo que era como que intuían que eso era lo que quería el poder militar, pero no porque hubiese una injerencia directa del poder militar. Y esto es importante que lo diga. Es importante porque esto está marcando una línea ideológica propia de algunos jueces. Tuvimos una reforma penal que, bueno, fue uno de los momentos más represivos de legislación penal de nuestra historia. Y sí, el número de presos aumentó de una manera absurda. En fin, las penas aumentaron. La constitucionalidad de todas esas normas no se discutía, con pena que no admitía libertad condicional. Se bajó la edad de responsabilidad, de modo que
cualquier adolescente con un resto de marihuana quedaba estigmatizado. En medio de todo eso se produjo el desastre de Devoto del 78, claro, sí. Era grande el número de presos políticos, todos se metían Devoto. Inauguraron la cárcel de Caseros, ese monstruo terrible que había sido interrumpido porque no era funcional, que después hubo que demolerlo al final. No. Y bueno, y un día se produjo lo que tenía que pasar. Estalló un motín, que le dicen, en Devoto, y bueno, fue un desastre, fue realmente un homicidio masivo incalificable, ¿no? Por otra parte, perfectamente previsible, ¿no? Vino el año 83, fines del 83. Es medio tradicional que en todo cambio sobre todo saliendo de una dictadura, se produzcan movimientos en las cárceles. Yo ya tenía alguna experiencia anterior, había visto lo que había pasado en el 73, había estado al lado de don Roberto Petinato en La Plata, cooperé en la redacción de la ley de excarcelación de la provincia de Buenos Aires del 73, y bueno, a fines del 83 se empezó a producir lo mismo de siempre. Salida de presos políticos, los comunes decían a nosotros no pasa nada, también fuimos víctimas de un exceso de poder punitivo. Y bueno, me empecé a meter en medio de esa revuelta, que son peligrosas. Si uno no las arregla, no busca formas de arreglo, bueno, puede haber muertos, tanto presos como guardiacárceles, ¿no? Se puede generar una violencia mortal, letal, porque no nos olvidemos que cada cárcel es un sistema de equilibrio medio desequilibrado, ¿no? No se mantiene porque, bueno, hay un equilibrio, pero hay que cuidarlo. Y bueno, a través de eso resolvimos algunos conflictos, fue disminuyendo el número de presos, lo que sí nunca prometí algo que no podía hacer, ¿no? Todo lo que prometí lo podía hacer, conseguimos una reforma legislativa interesante también. Creo que de alguna manera todo esto presionó para que las primeras reformas penales del gobierno del doctor Alfonsín de fines del 83 permitieron la liberación de una cantidad de gente que estaba inútilmente presa. Eso descomprimió bastante, pero bueno, eso me fue creando cierta confianza en el diálogo con los presos. Y a partir de entonces se me produjo un fenómeno que me llevaba mucho tiempo. Era normal cuando llegué a la Cámara Penal que tuviese una cola de parientes de presos que venían a pedir cosas, y me di cuenta de algo. Venía mucha gente que eran parientes de presos que yo no tenía nada que ver, ni iba a resolver nada. Y les decía, pero mire señora, yo no puedo resolver esto, no tengo la causa, no va a llegar a esta sala, o está en primera instancia, no hay sentencia todavía. Y la gente, es tremendo, ¿no? Pero la gente me decía, no importa, yo quiero que usted me escuche. Era una especie de catarsis que se necesitaba, ¿no? No era que yo hacía nada raro en las sentencias, no. Era que la gente necesitaba hablar con alguien, que alguien en el Poder Judicial lo escuche. Un buen día sentí que mi función en el Poder Judicial estaba terminada, ¿no? Estaba en un pleno de la Cámara Penal y sentí que estábamos discutiendo una cosa administrativa que no tenía mucho sentido. Y bueno, cuando no discutíamos más en serio cosas como la pena perpetua, etcétera.
Y me asomé a la ventana y vi el techo del Teatro Colón, no me olvido nunca, y dije, ¿yo qué estoy haciendo acá? Tuve una sensación de extrañamiento. Y ahí decidí irme. Me fui del Poder Judicial, renuncié, no estaba jubilado, ni tenía pensión, ni nada. Y bueno, comencé a ejercer la profesión un poco y al poco tiempo me nombraron director del Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito de las Naciones Unidas en Costa Rica. Estuve 2 años en Costa Rica en la dirección del ILANUT. Eso me permitió ver un poco qué era la burocracia internacional y cómo se manejaba. Y bueno, dije, no, estoy perdiendo el tiempo acá. Me volví a la Argentina y ahí me ofrecieron, bueno, se abría la posibilidad de la constituyente de Santa Fe, de la constituyente del 94, era el año 93, y ahí me ofrecieron la posibilidad de ser candidato a constituyente. La acepté por parte del Frente Grande en aquel momento, y efectivamente sí, fui constituyente. De ahí luego surgió como surge la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, se hizo la constituyente o estatuyente, como la quieren llamar otros, de la Ciudad de Buenos Aires en el 96. Ahí fui presidente de la comisión de redacción. El rol nuestro era mucho más importante porque prácticamente teníamos la mitad de los 60 constituyentes. Y de ahí pasé a ser diputado de la Ciudad de Buenos Aires legislador de la ciudad en la primera legislatura, que era una legislatura creativa, porque era la legislatura donde teníamos que armar la ciudad, ¿no? Hacer todas las leyes orgánicas, etcétera, ¿no? Bueno, eso hicimos y sobre el final de la gestión, del mandato de diputado, pasó una cosa un poco rara. Yo había tenido algunas actitudes un poco particulares y no había cumplido exactamente las órdenes de la cúpula del movimiento político, con lo cual molestaba un poco. Y me dijeron, bueno, vos en la lista sos piantavotos, me querían reelegir como legislador de la ciudad, sería conveniente que renuncies y te vamos a dar el INADI. Bueno, y me dieron el INADI como premio consuelo, que realmente debo confesar que no existía. El INADI había una ley, sí, pero no tenía unidad administrativa, no podía manejar un peso, todo lo que necesitaba lo tenía que pedir al Ministerio del Interior. Es decir, institucionalmente eso no existía. Debo reconocer ahí la gran mano que me dieron los medios, sobre todo los medios más progresistas en ese momento, que fueron los que permitieron la presencia del INADI en la opinión pública. Y bueno, ese fue el paso por la política que terminó en la crisis del 2001, ¿no? Después de la crisis del 2001, volví a la vida académica. En México me ofrecieron participar en un doctorado. Pasaba un mes en México, 2 meses acá, un mes en México, 2 meses acá. Hasta que, bueno, se elige a Néstor Kirchner y con quien yo había hablado una vez, un largo rato. Y bueno, un día llego de México de uno de estos viajes, y me llama por teléfono un ministro de Néstor que quería verme. Bueno, le dije, creo que está bien, creí que era por algún asesoramiento, alguna cosa, algunos nombres de abogados. Y bueno, lo fui a ver y me dijo, bueno, ¿aceptarías ser ministro de la Corte? Yo realmente toda mi vida anterior, yo nunca hice los deberes para ser ministro de la Corte. La imagen de ministro de la Corte es otra, ¿no? El que hace los deberes, aparece con la corbatita, pone cara de serio, pone cara de juez. Yo nunca había hecho eso, la verdad que no. Y reconozco que, bueno, que sí, tengo más vocación de transgresor que
de estar adaptado a vender una imagen, ¿no? No es que sea transgresor por hacer estupideces, sino que por decir a veces demasiadas verdades o demasiado lo que pienso, aunque no sea verdad. Por ahí no es verdad, por ahí me equivoco como todo el mundo, ¿no? Pero bueno, me sorprendió totalmente. Yo aspiraba a algo, sí es cierto. Aspiraba a ser defensor general de la República. Pero cuando le dije a este hombre que me decía eso, le digo, no, yo quiero ser defensor general. No, te necesitamos como ministro de la Corte. Y digo, ¿qué es esto? ¿Una prueba de militancia? Y sí, aguantate. Esa fue la respuesta. No aguantate, sino otra, me dijo, no importa. Bueno, tuve algunas dudas, pero dije, bueno, sí, está bien. Y de inmediato las dudas se me disiparon porque, bueno, me empezaron a decir de todo, se hizo toda una campaña terrorífica para tratar de que no llegue, todo eso. Y vi quiénes hacían la campaña y entonces dije, no, está bien, tengo que ser ministro de la Corte. Esto me reafirma de que lo que dije, medio dudando, ahora ya no dudo. Y bueno, así fue. Lo que soñaba fundamentalmente es ser profesor, ser catedrático, ser un profesor serio, ser alguien que pueda marcar línea científica en el campo del derecho. Después me fui dando cuenta de que no hay un saber jurídico neutral. Es mentira. El saber jurídico, lo que nosotros hacemos, en definitiva, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué teorizamos el derecho? ¿Para qué uno hace dogmática jurídica? Y la hace porque es un discurso que se le ofrece a los jueces para que hagan sentencias, los jueces, los fiscales, los defensores. Y bueno, pero las sentencias son actos de gobierno, actos de poder, actos políticos, de polis, de gobierno de la polis. No serán partidistas, pero son políticos. Y entonces lo que nosotros hacemos no puede ser neutral. Esa asepsia del saber jurídico, esa aideología, esa apoliticidad, ese apartidismo, esa, diría yo que hasta sexualidad, si se quiere, no, eso no existe. Eso es una idea falsa, importada de Europa, y ahora en Latinoamérica cada vez más claro queda de que uno no puede hacer derecho sin un objetivo político. Y hoy el objetivo político está claro, porque el objetivo político está marcado en las constituciones. El objetivo político es hacer realidad las constituciones. Hay un nivel normativo, que es el deber ser, y hay un ser social. El que se queda en el nivel normativo, en el derecho, bueno, ese está perdido porque se queda en un campo del deber ser, de lógica. El que solo atiende a lo sociológico cae en otro reduccionismo, y el derecho tiene que tener un objetivo siempre, que es empujar esa realidad para que se acerque al deber ser normativo. Los teóricos del norte suelen decir que hay 3 generaciones de derechos humanos. Una primera que son los individuales, una segunda que son los sociales y una tercera generación que serían los llamados derechos humanos de tercera generación, entre las cuales está el derecho al desarrollo humano. Esta es la historia contada del centro para la periferia. La historia contada desde la periferia colonizada hacia el centro es al revés. El primer derecho por el que hemos luchado históricamente nosotros es el derecho humano al desarrollo, porque la primera condición del desarrollo es la independencia. De modo que los primeros luchadores por nuestros derechos humanos han sido Bolívar, ha sido San Martín, ha sido Belgrano, ha sido Morelos, ha sido Hidalgo, ha sido Louverture. Esos fueron nuestros primeros héroes latinoamericanos por los derechos humanos. Y si me dicen cuál es el derecho humano por el cual hay que impulsar
la realidad constitucional para que se acerque al deber ser, cuál es el derecho humano prioritario, hoy les digo claramente algo que quizá hace años no veía, es la propulsión del derecho humano al desarrollo humano progresivo. Del desarrollo humano progresivo depende todo lo demás, y fundamentalmente el respeto a la vida humana. Cuando se viola paradojalmente, de manera descarada, el derecho humano al desarrollo progresivo, ahí tenemos violencia, ahí tenemos conflicto, ahí tenemos muertos, ahí tenemos carencias, ahí tenemos una cantidad de muertes que se pueden evitar. Seguimos luchando por el desarrollo. Luchar por el desarrollo significa reducir los niveles de desigualdad en nuestras sociedades, significa aumentar la base de ciudadanía real. La ciudadanía no es tener el derecho al voto con un documento, la ciudadanía es tener un mínimo de vida digna. Significa la industrialización de nuestros países, significa pelear contra el colonialismo. Estamos viviendo todavía una situación colonialista, ¿no? Aquel colonialismo originario, aquel terminó con los libertadores. Ni siquiera el neocolonialismo que terminó, creo, con las dictaduras de seguridad nacional nuestra, que fueron ocupación territorial a través de las propias Fuerzas Armadas. Hoy esto que se llama globalización existe tecnológicamente, pero viene acompañado por una fase superior del colonialismo, que es la técnica de ocupación que tenemos en este momento a través de medios masivos de comunicación social que pertenecen al capital transnacional, es decir, todas las fuerzas que se oponen a nuestro desarrollo humano. Y cuando hay una enorme desigualdad social, cuando hay una enorme discriminación social, el número de muertos aumenta. Y América Latina, en general, hoy está padeciendo un genocidio por goteo como resultado de una interrupción del derecho al desarrollo humano. Y cuando hablo de genocidio por goteo, estoy hablando de miles y miles de muertos. ¿Qué hacen los medios que pertenecen al capital transnacional en el resto de América Latina? Disimulan, minimizan, normalizan la violencia. Dicen, bueno, es como vino del aire, ¿qué vamos a hacer? No se puede hacer nada, pasa en todos lados. ¿Qué hacen donde hay bajo nivel de violencia? La inventan a través de los medios masivos de comunicación. Crean una realidad violenta. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el colonialismo lo que quiere es establecer una sociedad con 30% incluido, 70% excluido. A los excluidos hay que controlarlos de alguna manera. Bueno, a través de un enorme aparato represivo, sí, en parte, pero además tienen otra característica que es tremendamente perversa. Hoy ya no se controla tanto a la exclusión a través de tanques de guerra, no. Hoy se la controla fomentando que se maten entre ellos. Y en realidad cuando vemos la violencia, dónde se concentra y dónde se concentran los muertos, y sí, víctimas, victimizados, criminalizados y politizados pertenecen a las clases más desfavorecidas o a los estratos recién incorporados o semi-incorporados de clase media. Sale a relucir, la violencia mexicana con los 43 chicos de Guerrero. Pero no son 43, son 100.000 muertos en 4 o 5 años y casi 20.000 desaparecidos. Si seguimos por América Central, nos encontramos con las maras en Guatemala, Salvador, Honduras. Y bueno, y si seguimos con nuestro vecino Brasil,
Cuidado que en Brasil los muertos de la favela tampoco importan. En la ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos una distribución de homicidios, de muerte violenta. Estoy hablando de homicidio doloso. Es una distribución interesante porque en las villas nos llega a 13.5 el índice de homicidio doloso. Y en el resto de la ciudad de Buenos Aires baja a 2.6. Casi en el resto de la ciudad de Buenos Aires estamos casi con el mismo índice de Europa o de Canadá, que son los más bajos del mundo. 0 no hay en el mundo. En las villas es donde se concentra. Pero también lo que llama la atención, que el mayor porcentaje de NN, es decir, de homicidios no esclarecidos, corresponde a los homicidios de la villa. Yo no creo en conspiraciones, pero sí creo en funcionalidades, ¿no? Entonces daría la impresión de que hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Las víctimas de primera son cuando se junta toda la televisión adelante de tribunales, todo eso. Las víctimas de segunda son aquellos muertos que, bueno, cuanto menos haya, mejor, ¿no? Son descartables. Esto es chiquito en la ciudad de Buenos Aires, es pequeño. Pero esto, si lo agrandamos, y bueno, tenemos la tendencia del resto de América Latina, ¿sí? Una sociedad que tiene incluidos y excluidos. Entre el incluido y el excluido no hay dialéctica, no hay... La dialéctica está entre explotador y explotado, pero incluido, ahí sí hay dialéctica. ¿Por qué? Porque si no hay explotado, no hay explotador. El excluido está de más, nació errado, es un descartable. Bueno, si logramos que esa exclusión se vaya apoderando del know-how que tiene solamente el incluido, y ahí se establece una dialéctica interesante, porque fíjense que al excluido le sobra algo que al incluido le falta, que es el tiempo. Si nosotros vamos por la villa, ¿qué le sobra a los pibes de la villa? El tiempo. Si logramos organizar ese tiempo para apoderarse del know-how, y guarda que el que tiene el know-how tiene el poder, ¿eh? Yo no creo que haya ningún derecho de castigar. Creo que hay un poder de hacerlo. Y ese poder no es fijo. El poder de penar es un poder que, si no se controla con el contrapoder jurídico, se desbarranca, termina en el genocidio y termina en el totalitarismo. Porque no hay un límite. El límite puede ser más o menos retributivo, más o menos pensar en la devolución de una cantidad de mal, no puede exceder la cantidad de... Tiene que guardar cierta proporción con la cantidad de daño, todo eso se puede decir, se ha teorizado infinitamente, pero no hay un ius poniendi, un derecho de penar, hay una potentia poniendi, hay un poder de penar. Y si eso no lo controlamos a través de un límite jurídico, ese poder de penar rompe el límite jurídico y se va al totalitarismo. Porque cuando se pierde el límite jurídico del poder punitivo, no es que... Cuidado que con esto no se está sancionando delincuentes, no. Cuando el poder punitivo se expande, adiós, perdemos todos los derechos. Y los perdemos todos los ciudadanos. Las garantías no son para los delincuentes. Si no hay garantías que pongan límite al poder punitivo, no vamos a tener derecho de propiedad, no vamos a tener derecho de privacidad, no vamos a tener derecho a nuestras propias vidas, no vamos a tener derecho a criar a nuestros hijos, nada. Si se rompe el límite al poder punitivo, y el ejemplo histórico es que se pierden todos los derechos. Vamos a tener un policía debajo de la cama, todo. Se van a meter adentro de nuestros domicilios,
no van a violar nuestras correspondencias y nuestra reserva. Sí. Esas son las garantías. Hoy el mundo, la bipolaridad mundial, no está en capitalismo o socialización de los medios de producción. Se acabó. Terminemos. Esto es la Guerra Fría. Terminó. No, hoy está entre un capitalismo productivo más o menos razonable y un capitalismo transnacional, financiero, explotador. Es eso lo que estamos discutiendo. Tratemos de hacer una sociedad de un capitalismo productivo medianamente razonable que dé lugar a la movilidad vertical de la sociedad. Y eso es el derecho al desarrollo y que haya trabajo, que haya menor desigualdad social, que haya menor discriminación en la salud, que haya menor discriminación en la educación, que haya menor discriminación en la represión, en la victimización. Y sí, eso es un jurista comprometido con el desarrollo, y eso es un jurista popular, ¿sí? Un jurista jugado a la ampliación de la base de ciudadanía real de la población. Me impresiona mucho las universidades del conurbano. Creo que en este momento estamos viviendo una nueva reforma universitaria. Las universidades del conurbano, con un 90 y algo, muy alto % de primera generación de universitarios, con los pibes, están introduciendo otras capas sociales, están acortando distancias, son una enorme contribución a la reducción de la desigualdad. Son otras clases sociales que entran a la universidad. Esto cambia la fisonomía del país de nuevo. Vamos a tener otro país diferente. No importa si todos logran recibirse o no, sacar un título, no importa. El mero hecho de que llegue un hijo de trabajador a la universidad es sumamente importante. El mero hecho no importa, si mañana serán dirigentes sindicales, no importa, pero llegó a la universidad. Se le abrieron las puertas. Ya creo que en la Corte no podía hacer mucho más. Las funciones son para eso, son para hacer algo. Y cuando uno cree que ese algo lo puede hacer mejor desde otro lugar, y bueno, tiene que dejar la función e irse al otro lugar. Y de eso estoy totalmente convencido. Y el otro lugar es volver a la vida académica, volver a la docencia, porque ahí es donde hay que formar a los cachorros. Y bueno, la vida de uno se acaba un día, como la de cualquiera. Y tiene que haber 10, 100, 1000 que sean mejores que uno. Y más transgresores y más peligrosos que uno. Y eso es lo que hay que hacer.